Hola, hoy os vamos a hablar de los distintos conceptos relacionados con los modelos atómicos y su evolución a lo largo de los años. Empezaremos hablando de Dalton. John Dalton fue un químico británico, nacido en Cumberland. Su descubrimiento más importante a día de hoy es una base fundamental de la química moderna, el primer modelo atómico. Sus principios eran: el primero, la materia está formada por pequeñas partículas indivisibles, a los cuales les puso el nombre de átomos. El segundo, los átomos de un mismo elemento son totalmente idénticos y se diferencia de los demás por su tamaño. El tercero, los átomos en las reacciones químicas se unen en proporciones constantes y sencillas. El cuarto, cuando se produce una reacción química, los átomos se intercambian, pero no se destruyen ni desaparecen. Esto tuvo una serie de errores, los cuales fueron: el primero, los átomos son indivisibles. Posteriormente se descubriría la presencia de electrones, protones y neutrones. El segundo, el peso atómico de un átomo es constante. Esto no explica los isótopos. Y el tercero, los átomos son invariables, lo cual no explica los iones. Pero, en 1897, Thomson experimentó con los rayos catódicos. Este experimento consistía en un tubo de vidrio que tiene dos electrodos metálicos conectados a una fuente de alto voltaje y donde se ha hecho el vacío. Al producirse una descarga, se aprecia una luminosidad o fluorescencia verdosa en la pared localizada frente al cátodo, que los investigadores supusieron que era debida a la existencia de unos rayos procedentes del electrodo negativo, que llamaron rayos catódicos. Pero Thomson observó que eran desviados por campos eléctricos hacia la zona positiva, con cual solo podía deberse a las partículas negativas. El modelo de Thomson. Joseph John Thomson fue un científico británico que continúa con la investigación comenzada por Dalton. Estas investigaciones lo llevaron a descubrir al electrón y su carga negativa, además de los isótopos y los espectrómetros de masa. En 1906 fue galardonado con el Premio Nobel. Sus postulados fueron: el átomo es una esfera de carga positiva, con electrones incrustados en ella. Es la manera en que este científico representó su teoría, que éste adquirió el nombre de modelo de puding de pasas. Segundo, los electrones se reparten uniformemente por el átomo. Tercero, el átomo es neutro, es decir, las cargas negativas de los electrones se compensarán con la carga positiva de la esfera. Thomson cometió dos errores en su teoría, como sería demostrado más tarde, los cuales son: el primero, no tiene en cuenta la presencia de neutrones y protones. Thomson no llegó a descubrir las otras dos partículas subatómicas que le faltaban. Segundo, los electrones no son micropartículas estáticas, como se descubriría en los siguientes modelos atómicos. Los electrones se hallan girando alrededor del núcleo, no incrustados con este, como Thomson afirmó. ¿Y entonces qué es el protón? Veamos el antecedente del modelo de Rutherford. Descubrimiento del protón. Para empezar, ¿qué es el protón? El protón es una partícula subatómica situada en el núcleo del átomo y concentra toda la carga positiva de este. Si hablamos de su descubridor, fue Rutherford. Sin embargo, antes de Rutherford, Eugen Goldstein supuso que existía ya que existía electrón y el átomo era eléctricamente neutro. Pero Rutherford fue quien lo demostró. Para ello llevó a cabo el siguiente experimento. Colocó en el medio de un detector de cargas una lámina de oro y le lanzaba partículas cargadas positivamente, y estas eran partículas alfa. Más tarde observó que algunas seguían sin alterar su camino, otras se desviaban ligeramente de su trayectoria y otras rebotaban. Entonces Rutherford comprobó la existencia de protones, diciendo que los que seguían de largo pasaban por el espacio vacío del átomo, los que se desviaban pasaban cerca de otra carga positiva y los que rebotaban chocaban contra otra carga positiva. Con lo cual, Rutherford avanza en lo siguiente con respecto a Thomson. Los electrones sí existen y se encuentran en el núcleo. Además, los electrones están girando en órbitas en vez de incrustados. Más tarde, completando las partículas subatómicas conocidas hasta ahora, se descubre el neutrón. El encargado de este descubrimiento fue James Chadwick en el año 1932, lanzando partículas veloces contra núcleos estáticos, que aislaron estas partículas. Anteriormente, Rutherford ya había estado observando que la masa de protones y neutrones no era igual a la masa total, y supuso que habría una partícula subatómica. Y he aquí el modelo. Aparecen los conceptos de núcleo y corteza, y los electrones giran alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. Pero existen unas insuficiencias en el modelo de Rutherford.
Se contradecía con las leyes del electromagnetismo de Maxwell, las cuales estaban ampliamente comprobadas mediante numerosos datos experimentales. Según las leyes de Maxwell, una carga eléctrica en movimiento, como es el electrón, debería emitir energía continuamente en forma de radiación, con lo que llegaría un momento en el que el electrón caería sobre el núcleo y la materia se destruiría. Esto debería ocurrir en un tiempo muy breve. Ahora hablemos de los números que identifican átomos. Después de hablar del descubrimiento del protón, el modelo atómico de Rutherford y el descubrimiento del neutrón, vamos a explicaros los números que identifican átomos. Para empezar, el número másico se representa con la letra A e indica el número de protones y neutrones que posee el átomo. En segundo lugar, el número atómico se representa con la letra Z e indica el número de protones y electrones si el átomo es eléctricamente neutro, pero si no lo es, solamente indica el número de protones. Y en tercer lugar puede aparecer o no el número de electrones, que se representa con la letra N. Átomos isótopos. Los átomos isótopos son aquellos cuyos núcleos atómicos tienen el mismo número de protones, pero no de neutrones. En la imagen de esta presentación aparece un ejemplo con el hidrógeno. Puede encontrarse de tres maneras posibles: el protio, que tiene el mismo número de protones, electrones y neutrones, y el deuterio y el tritio, que tienen igual números de protones pero distintos de neutrones. Después de hablar de los números que identifican átomos, a continuación vamos a exponer una manera más bien ejemplificada de los antecedentes de la cuántica. A principios del siglo XX se conocían tres hechos experimentales que no podían ser explicados a la luz de la física clásica: los espectros atómicos, Planck y el efecto fotoeléctrico. Para comenzar, los efectos atómicos son un conjunto de frecuencias de las ondas electromagnéticas emitidas por átomos de ese elemento en estado gaseoso cuando se le comunica energía. Los espectros atómicos varían. Si es un espectro negro, el espectro es continuo, como en la imagen superior. Si es un gas caliente, el espectro se ve prácticamente negro con unas líneas casi impredecibles de color, como en la imagen central. Si es un gas frío, el espectro es discontinuo, con unas pequeñas franjas negras, como en la fotografía inferior. En segundo lugar, Max Planck sugirió en 1900 que la radiación de un cuerpo está en equilibrio con los átomos de las paredes, que se comportan como osciladores atómicos de frecuencia dada, V. Cada oscilador puede absorber o emitir energía de la radiación en una cantidad proporcional a una frecuencia. Cuando un oscilador absorbe o emite radiación electromagnética, su energía aumenta o disminuye en una cantidad hV. La ecuación de Planck es E es igual a hV. Por último, el efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un material al incidir sobre él una radiación electromagnética. A veces, en el término otro tipo de interacción entre luz y materia. El efecto fotoeléctrico fue descubierto y descrito por Heinrich Hertz en el año 1887, al observar que el arco que salta entre dos electrodos conectados a alta tensión alcanza distancias mayores cuando se ilumina con una luz ultravioleta que cuando se deja a la oscuridad. La explicación teórica fue hecha por Albert Einstein, quien publicó en 1905 el revolucionario artículo Heurística de la generación y conversión de la luz, basando su formulación de la fotoelectricidad en una extensión del trabajo de Max Planck. Entonces aparece el modelo de Bohr. Anteriormente, Rutherford afirmaba que los electrones giran a mucha velocidad en torno al núcleo, describiendo órbitas circulares. Bohr ahora dice que la fuerza centrífuga haría que el electrón alejarse del núcleo y el núcleo atraer el electrón. Así explica que el electrón esté en una órbita sin precipitarse al núcleo ni alejarse de él. Entonces, el primer postulado: el electrón gira alrededor del núcleo en órbitas circulares sin emitir energía radiante. Segundo postulado: nos indica que el electrón no puede estar a cualquier distancia del núcleo, sino que hay solo unas pocas órbitas posibles, las cuales vienen definidas por valores permitidos para un parámetro que se denomina número cuántico, n. Tercer postulado: la energía liberada al caer el electrón desde una órbita a otra de menor energía se emite en forma de fotón, cuya frecuencia es generada por la ecuación de Planck. Así, cuando el átomo absorbe o emite una radiación, el electrón pasa a una órbita de mayor o menor energía, y la diferencia entre ambas órbitas se corresponderá con una línea del espectro de absorción o de emisión.
pero también tenía fallos, insuficiencias del modelo de Bohr. El modelo de Bohr permitió explicar adecuadamente el espectro del átomo de hidrógeno, pero fallaba al intentar aplicarlo a átomos polielectrónicos e intentar justificar el enlace químico. Además, los postulados de Bohr suponían una mezcla un tanto confusa de mecánica clásica y mecánica cuántica. Entonces, intentando avanzar, llegamos al modelo mecanocuántico actual. Modelo mecanocuántico. La mecánica cuántica se basa en la teoría de Planck y toma como punto de partida la hipótesis de la dualidad onda-corpúsculo de Louis Broglie y el principio de incertidumbre de Heisenberg. Hipótesis de Broglie. Toda partícula en movimiento posee una doble naturaleza ondulatoria y corpuscular. La hipótesis fue confirmada en 1927, al observarse el comportamiento ondulatorio de los electrones en fenómenos de difracción. Cuanto menor es el tamaño de la partícula que se mueve, mayor es su comportamiento ondulatorio. Hipótesis de Heisenberg. Cuanto menor sea el error con que conocemos la posición de una partícula, mayor sea el existente en sus valores de velocidad y energía y viceversa. Este principio establece que hay un límite en la precisión con que se puede determinar simultáneamente la precisión y el momento de una partícula. Órbitas y orbitales. La órbita es la trayección trazada por un electrón que gira alrededor del núcleo de un átomo. El modelo mecano-cuántico establece que los electrones se encuentran alrededor del núcleo, ocupando posiciones más o menos probables, pero su posición que no se debe predecir con total exactitud. Se llama orbital a la región del espacio en la que existe una probabilidad elevada, superior al 90%, de encontrar al electrón. Conclusión. El modelo atómico actual fue desarrollado durante la década de 1920, sobre todo por Schrödinger y Heisenberg. Es un modelo de gran complejidad matemática, tanta que usándolo solo se puede resolver con exactitud el átomo de hidrógeno. Para resolver átomos distintos al de hidrógeno se recurre a métodos aproximados. De cualquier modo, el experimento mecanocuántico encaja muy bien con las observaciones experimentales. En este modelo no se habla de órbitas, sino de orbitales. Un orbital es una región del espacio en la que hay probabilidad de encontrar al electrón, que es máxima. Los orbitales atómicos tienen distintas formas geométricas. Bueno, y aquí acaba la historia de los modelos atómicos y la comprobación del modelo mecanocuántico. El modelo de Rutherford fallaba en que, como se demostraría con este experimento, los espectros no eran continuos. En este experimento podremos demostrar los saltos en las distintas capas de electrones, lo cual provoca fotones que generan distintos colores. Hemos disuelto en metanol 4 sales inorgánicas: sulfato de cobre, cloruro de bario, cloruro de calcio y sulfato ferroso. Cada una de ellas generará un color distinto, en orden: verde esmeralda, verde pajizo, anaranjado y verde azulado. Con una pipeta pulverizaremos la disolución en la llama y luego podremos observar cómo esta cambia de color. Como hemos podido observar, la llama cambia, lo cual muestra que los electrones son capaces de saltar de una capa a otra y que esto genera espectros.